hay un tema en particular que, leyendo una historia, vino a mi mente y tiene que ver con el llorar. Por mucho tiempo hubo un paradigma, sobre todo en los hombres no lloran, pero cuando yo voy a la luz de la palabra me encuentro que muchos hombres, en la Biblia lloraron. La Biblia habla de un rey llamado Ezequías, que dice la Biblia que lloró. La Biblia habla también de un hombre llamado Job. Todos aquí conocemos algo de lo que le pasó a Job, y cualquiera de ustedes dice, con lo que le pasó a Job, ¿quién no llora? Claro. David, el rey David, el gran rey David, un hombre valiente, valeroso, de 1000 batallas, también lloró. En una ocasión David escribió algo como esto y dijo: todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. Lloró. La Biblia habla también de otro salmista llamado Coré, y en uno de sus salmos Coré escribe y le dice a Dios: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. No sé cuántos aquí han llorado, no solamente de día, sino también de noche. Y la Biblia también muestra que nuestro Dios es un Dios que llora. Con razón nos hizo a su imagen y semejanza. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, humano, también lloró, dice en San Juan capítulo 11, el versículo número 35. Así que si hemos de llorar en la vida, tenemos que escoger por qué vale la pena llorar y por qué no vale la pena llorar. O sea, por quién vale la pena llorar y por quién no vale la pena llorar. De pronto usted ha llorado por alguna persona que no valía la pena llorar. ¿Aló? La Biblia, por ejemplo, le dijo a un profeta llamado Samuel, que lloraba porque su rey, a quien admiraba, Saúl, había sido destituido del trono por Dios mismo. Y Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo desechado? Como quien dice, no desperdicie sus lágrimas, no llore por quien yo no le he mandado que usted llore. Tremendo, ¿no le parece? Entonces, por eso titulé esta palabra, la titulé lágrimas útiles y lágrimas inútiles, para que sepamos cuando nos toque llorar si vale o no vale la pena. Una lágrima inútil, por ejemplo, son las lágrimas de incredulidad. El pueblo de Israel en el desierto, cuando Dios los molió por el desierto, los probó, y cuando fueron a mirar cómo era la tierra prometida, la mayoría de los espías trajeron un reporte diciendo: no, nosotros parecíamos langostas al lado de esa gente es gigante, es altísima. Entonces, después de que escucharon ese reporte, dice que el pueblo lloró toda la noche. Lágrimas de incredulidad. ¿Lágrimas de qué? ¿Son útiles o inútiles? Inútiles. Hay otro tipo de lágrimas que son inútiles, y son las lágrimas de la amargura. Cuando hay amargura en el corazón. Había una mujer que no podía tener hijos y estaba muy amargada porque su esposo tenía otra que sí le daba hijos, y fuera de eso la otra le mandaba WhatsApp, mensajes, ecografías. Entonces esta mujer estaba muy amargada, y dice la Biblia que oró, pero también lloró con amargura. Y la respuesta de Dios para Ana de darle un hijo no vino por el lloro amargado de Ana, sino que el milagro para Ana de quedar embarazada de su esposo y de tener un hijo vino no cuando ella lloró amargamente, sino cuando ella creyó la palabra que Dios le hablaba a través del sacerdote Elí. ¿Aló? Los que conocen la historia pueden corroborar diciendo un amén. Muy bien. Por ejemplo, lágrimas de amargura. Cuando Pedro negó a Jesús la tercera vez y cantó el gallo la segunda vez,
la Biblia dice que Pedro fue y lloró amargamente, pero no hubo un cambio ahí en Pedro. El cambio vino después cuando Jesús se le presentó resucitado. Entonces hay lágrimas de incredulidad, hay lágrimas vacías, como la de llorar por alguien que no vale la pena. Hay lágrimas de amargura, como las que acabo de decir. Hay lágrimas de manipulación. ¿Creen ustedes que pueden haber lágrimas de manipulación? Usted lo ve en esos terremoticos de 1 año, de 2 años, de 3 años, hermoso, usted los quiere comer a picos y todo eso, pero usted los ve, y la mamá que es sabia, ¿cuántas de esas hay aquí? Escuchan el lloro, una lágrima manipuladora. La Biblia habla que Sansón cayó en las piernas de Dalila. Dalila le habían pagado para que le sacara la información a Sansón de dónde provenía su fuerza. Y cuando Sansón no le decía la verdad, entonces ella se puso tú ya no me amas, tú ya no me quieres. Y tampoco Sansón, ahí quedó. Entonces, usted nunca utilice las lágrimas para manipular. Hola. Mire a alguien que está cerca, si es de confianza, dígale: no podemos permitirnos la desgracia de profanar nuestra conciencia. Lágrimas inoficiosas, vacías. Unas lágrimas sin arrepentimiento son lágrimas vacías. Las lágrimas de una persona que ha tomado todo el fin de semana y al lunes está llorando diciendo: pero ¿por qué yo soy así? Y me bebí lo del mercado, me gasté lo del arriendo, yo ¿por qué tengo que hacer eso? Pero no es sino que le paguen la próxima quincena. Son lágrimas sin arrepentimiento, así como alguien dijo, puras lágrimas de cocodrilo. Hay lágrimas tardías también. ¿Ya para qué llora? Si no lloró cuando debió haber llorado, ¿para qué va a llorar ahora? ¿Aló? Por ejemplo, Esaú, que jugó con diamantes como si fueran canicas y menospreció el privilegio que Dios le dio. Y cuando ya abrió los ojos, ya era demasiado tarde. Las personas que van a ir al infierno, a una eternidad sin Cristo, van a llorar en el infierno, porque la Biblia dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero serán lágrimas tardías. De nada van a valer la pena, porque la oportunidad de arrepentimiento y de escoger a Cristo y de escoger el cielo están en vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, la Biblia habla de varias personas que lloraron, pero yo destaco 3 en particular donde la Biblia hace un gran énfasis en que lloraron. Y son 3 hombres. Uno de ellos es David. Usted lee los salmos y usted ve que continuamente David se desahogaba en momentos angustiantes, y David habla del llorar. Otro personaje es Jeremías. Algunos teólogos llaman a Jeremías, lo llaman el profeta llorón, porque no le tocó nada fácil. Pero hay un personaje que es del cual me quiero centrar. A ver, no sé, puedo estar equivocado, pero para mí es a quien más se le atribuye literalmente haber llorado. ¿Quién creen ustedes que es? José. Y yo le conté a José 7 veces, leyendo, mirando, estudiando la historia de José, 7 veces. ¿Será que José era una nenita? Ay, que la niña. No, José era todo un varón. Pero José también lloró. Hola. Las primeras lágrimas de José
Yo la llamo las lágrimas del resentimiento. Y está en Génesis el capítulo 42, el versículo número 24. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Mire acá, usted conoce la historia. José ha acabado de interpretar los sueños al faraón. Faraón lo nombra gobernador del imperio egipcio, del gran imperio de ese tiempo. Y ahora todo el mundo, no solamente Egipto, sino todo el mundo conocido, tiene que ver con José, porque la tierra está sin comida. Entonces todos tenían que ir a Egipto por comida. Y la Biblia habla que a José se le llama el Señor de la tierra. Y mientras José está inspeccionando los negocios de Egipto y los negocios del faraón, ve que llegan 10 personajes, unas medias bobaditas, ¿sí? Y José se da cuenta que esos 10 personajes son sus hermanos, que hace casi 20 años lo han vendido, lo vendieron como esclavo. José lo reconoce inmediatamente, pero sus hermanos no lo reconocieron. Usted sabe que los egipcios usaban unos atuendos, entonces era irreconocible. Y cuando llegan los hermanos de José, se inclinan delante de José. ¿Vos te acordáis de los sueños que José había tenido mucho tiempo antes? Porque los sueños en Dios se cumplen. Otra vez, los sueños en Dios se cumplen. Tarde o temprano esos sueños se cumplen. Si usted lo cree, apláudale fuerte. Entonces, póngale cuidado. Haga de cuenta que usted es José. Póngase los zapatos de José y usted ve que llegan esas 10 agonías, se arrodillan delante de usted. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué dice? La Biblia dice literalmente que José les habló ásperamente, no les habló suave. Porque cuando José los vio y que se inclinaron delante de la Biblia, dice que José se acordó de los sueños y les habló ásperamente. ¿Y sabe qué? ¿Cómo los trató? Les dijo: ustedes no vienen a comprar comida aquí. Ustedes lo que son unos espías. Ustedes vienen a hacerle daño al faraón y a Egipto. Imagínense los pobres tipos esos hambrientos, hermanos, y fuera eso ahorita al caído caerle, yo con hambre, y me están ahora tratando de espía. ¿Y sabe qué hizo José? Los puso en la cárcel. ¿Cuántos días? 3 días los metió en la cárcel. Entonces empezó a preguntarles: ¿y ustedes qué? ¿Ustedes a qué se dedican? ¿Y ustedes tienen más hermanos? Ah, sí, que nosotros teníamos un hermano, pero se murió. Pero tenemos otro hermano, el menor, ese está con mi papá. Entonces José dice: yo no les creo. Es más, para yo creerle, tienen que traerme a su hermano menor. Y entonces empezaron entre ellos a discutir, porque eran una bendición. ¿Cuántos de esos hermanos hay aquí que pelean? Y entonces empezaron a pelear y estaban allí peleando. Y Rubén, que era el mayor, empezó a recriminarle a sus hermanos y dijo: yo no les dije a ustedes, no les dije que no pecáramos contra ese joven. Mire, estamos pagando las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. José estaba escuchando, pero José les estaba hablando en otro idioma. Y ellos pensaban que José no les entendía. O sea, había un intérprete ahí. Pero José sabía lo que ellos estaban hablando. Entonces ahí es donde aparece el versículo que acabamos de leer. José no aguantó escuchar eso, y de la Biblia dice que se apartó de ellos. ¿Y qué hizo? Lloró. Entonces yo lo interpreto así: lágrimas de resentimiento. ¿Cuántos aquí hemos tenido esas lágrimas?
donde hay una herida en el corazón. ¿Cierto que sí? Ahora, perdóneme, yo lo pongo bajo estos ejemplos, como lo que puede sentir una esposa cuando su esposo arrepentido quiere volver habiéndola traicionado. Lo que siente pronto un hijo que sabe que su papá después de muchos años lo está buscando, pero cuando su padre llega, ese hijo se da cuenta que lo está buscando porque está necesitado, porque ya se gastó todo y ahora no tiene nada, está enfermo, y ahora ese papá llega a buscar a sus hijos pidiendo ayuda. Entonces ese hijo, o puede ser también un padre que al ver a su hijo pródigo volver a casa, como le pasó al papá del hijo pródigo, el hijo pródigo no volvió arrepentido, volvió porque tenía hambre. Lo deshonró al papá. Y cualquier otro padre pudo haber llorado lágrimas de resentimiento. ¿Hola? ¿Está bien lo que hizo José? ¿Qué creen ustedes? Hasta ese momento, ¿iba por buen camino José? No, yo tampoco creo. Entonces dice, bueno, para creerles, tráigame al hermanito menor. Ah, bueno, salgan. Dijo, no, usted se me queda. Simeón, ¿usted cómo llama? Simeón, usted se queda en la cárcel. Que vayan los otros 9. Libero a este cuando me traigan al menor. Se van esos 9. En el camino pararon en un hotel a pasar la noche. Y entonces uno de ellos, pues llevaban comida, pero uno de ellos abrió el costal y se dio cuenta que iba la plata con la que ellos habían comprado. Y cuando llegan ya a la casa del papá, todos abren sus sacos y en el saco de todos, en el costal de todos, está la plata, como si no les hubieran cobrado. Y entonces ahora el dilema, papá, deje ir al chino. No, dice el papá, ya me mataron uno y ahora qué tal que pierda el otro. No, es que... Y entonces Judá, que era uno de los hermanos, dijo, uno de los hijos de Jacob, le dijo, mire, dejo a mi familia como prenda de garantía, papá, pero déjeme llevar el muchacho. A regañadientes el papá deja volver al muchacho, sus hermanos vuelven con el menor, que era Benjamín, y ahora qué sorpresa, que cuando llegan, liberan a Simeón y lo llevan a los 11 ya, a la casa de José, a la propia casa de José. Ellos todavía no reconocen que es José. Les lavan los pies, les dan de comer a sus asnos. José pregunta por su papá, ¿y el papá de ustedes vive o no vive? Y ellos se inclinan de nuevo. Y aquí en esta inclinación ya es la tercera vez que ellos se han inclinado. Y al ver a Benjamín, aparecen aquí el segundo tipo de lágrimas. Yo lo llamo las lágrimas de la empatía. En el capítulo 43, el verso 29, dice, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, ¿qué le dijo a él? Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Como quien dice, usted con esos hermanos que se manda, que Dios tenga misericordia de usted, hijo mío. Entonces José se apresuró. ¿Qué pasó con él? Se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara o en su habitación y lloró allí. Entonces yo lo interpreto como lágrimas de empatía al ver a su hermano, hijo de su mismo papá y de su misma mamá. Los otros eran, ¿cómo se dice? Medio hermanos, solo hijos del papá.
Entonces es ver a alguien que depende o está rodeado de gente que tiene un corazón malo, un corazón incorrecto. Las segundas lágrimas. Entonces José los manda a seguir. José vuelve de llorar. Listo, señores, pueden pasar a la mesa. Y los sientan a la mesa en el orden de nacimiento, de mayor a menor. Y ellos se miran tan locos. Y al menor, a Benjamín, le sirven 5 veces más de lo que le sirvieron a los demás. Bueno, comieron, desconcertados, pero comieron. Entonces los devuelve con más comida. Pero en el camino, José manda a alguien, interviene la caminata de ellos, dice: ¿ustedes por qué le pagan a mi señor mal por bien? Y ellos, locos, ¿qué pasó? Y dijo: uno de ustedes se robó la copa de José, la copa de mi señor, la copa de plata. Y a través de esa copa de plata es donde mi señor adivina. Y entonces ellos dijeron: pues escúlquenos, y que el que tenga esa copa de plata, pues que sea culpable, y que lo que tenga que pasar, que pase. Y empiezan por el mayor, abren el saco, no tiene nada, y así sucesivamente hasta que llegan al menor. ¿Cómo se llamaba? Benjamín. Y alguien de parte de José le había empacado en el costal de Benjamín la copa de plata de José. Pobre chino. Sí. Yo me imagino que cómo sería la mirada de los demás hermanos para con el pobre Benjamín. Lo querían matar. Y el pobre Benjamín. Y entonces, ustedes si quieren pueden irse, este es el culpable, nos lo llevamos. Yo dijeron: no, nosotros no podemos llegar a la casa de mi papá sin este muchacho. Nos devolvemos todos. Y los devolvieron, ¿sí? Y ven a José una vez más y vuelven a cuarta vez que se postran allí delante de José. Y José decide y dice: el que sea culpable es el único en pagar. Ustedes demás devuélvanse en paz. Y ahora Judá, que cuando vendieron a José, el de la idea fue Judá. Judá fue el de la idea. Pero ahora parece que Judá ha madurado un poquito. Y ahora Judá, el que había palanqueado la venta de José a los ismaelitas, ahora es el que alza la voz por defenderlo a él. Y dice: no, mi papá no le puede pasar eso. Ese muchacho no se puede quedar aquí. Mi papá se muere. Donde algo así, él se entere que pasa. Entonces era ahí como la puja y todo eso, hasta que José vuelve a llorar. Y esta tercera lágrima yo le llamo las lágrimas del perdón. ¿Las lágrimas de qué? Del perdón. En el capítulo 45, el verso 1 y 2, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó. ¿Sabe qué es un clamor? Es gritar. ¡Ah! Y mandó hacer salir, dice: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó con él nadie, al darse a conocer José a sus hermanos. Verso 2. Entonces se dio a llorar. ¿De qué manera? A gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Entonces todos los que no eran familia, salgan. Y cuando estuvo solo con sus hermanos, lloró a gritos. Y después de llorar a gritos, pues imagínense esos tipos desconcertados viendo llorar al gobernador de Egipto delante de: ¿y ahora qué hiciste? Entonces, cuando José pudo como aplacar un poco el llanto, entonces le dijo: yo soy José, el que ustedes vendieron a los ismaelitas.
ese soy yo. Y después pregunta, ¿cómo está mi papá? Pongan los zapatos de esos hermanos. ¿Cómo están en ese momento? Entonces José después le dice a los hermanos, vengan, no se vayan, no se alejen. Antes, ¿qué? Acérquense. Y José les dice algo como esto. Escuche, esto es tremendo. José les dice a sus hermanos, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido. ¿Sí ve? Ya el perdón incluido ahí. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Las lágrimas anteriores de resentimiento eran lágrimas útiles o inútiles. Inútiles. Pero ahora estas lágrimas de perdón son lágrimas ¿qué? Útiles. Porque tienen fruto. Porque son lágrimas que limpian el corazón. Y me parece impactante que José le diga a sus hermanos, no les pese haberme vendido acá, porque Dios me envió delante de ustedes. Mire que José no dijo, ustedes son lo peor, ustedes, no, José le atribuyó a que quien estaba detrás de todo esto, ¿quién era? Dios. Dios me envió delante de ustedes para preservarles vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene propósitos claros con cada uno de nosotros? Denle un aplauso fuerte al Señor. Otro tipo de lágrimas, yo lo llamo lágrimas de reencuentro. ¿Alguien aquí ha tenido ese tipo de lágrimas de reencuentro? A mí me llama la atención esos documentales donde los padres de familia, algo pasó con sus hijos, por ejemplo en el desastre de Armero, y años después logran localizar a sus papás o los papás a sus hijos. Y esos encuentros son maravillosos. Lágrimas de reencuentro. En el capítulo 45, el verso 14, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano. ¿Y qué hizo? Y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Reencuentro. Se reencontró porque José era el penúltimo y Benjamín era el último, hijos de la misma mamá y del mismo papá. Faraón, cuando conoció esa historia, ¿qué es lo que pasa donde José? Que yo escucho que está llorando, ¿qué me le hicieron? Entonces le cuentan al faraón y faraón dijo, oiga, qué historia tan bonita. Y le dice, José, si quiere traer a toda su familia a Egipto, tráigala. Entonces José le dice a sus hermanos, vayan, cuéntenle a mi papá que yo vivo. Y dígale a mi papá que yo quiero que él venga a Egipto y viva aquí con todos ustedes y con toda su familia. Entonces ellos dijeron, listo, nos vamos a contar. Y cuando iban saliendo, José les hace una recomendación y les dice, no peleen por el camino. Ya los conocía, ¿no? Unas bellezas. Entonces van donde su papá, le notifican al papá, le dan la noticia. ¿El papá creyó o no creyó? No creyó. Es que a esa gente no se le podía creer. Pero cuando el papá vio las limusinas que habían venido por él, dijo, no, ya creo. Mi hijo José está vivo. Yo quiero ir a ver a Cheito. Yo quiero ir a verlo. Y antes de partir de regreso, Dios se le aparece en visiones a Jacob, el papá de José. Y me parece muy bonito lo que Dios le dice, Jacob, no temas en descender a Egipto, yo voy a descender contigo. Y tranquilo, no te preocupes, que yo te aseguro que la mano de José cerrará tus ojos antes de morir. ¿Cuántos años guardando luto Jacob por José? Entonces, lágrimas de reencuentro, porque ahora llega Jacob y José lo está esperando en un barrio de Egipto llamado Gosén. Entonces
en el capítulo 46, el verso 29, mire lo que dice del reencuentro. Y José unció su carro, preparó su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén y se manifestó a él. ¿Y qué pasó? Se echó sobre su cuello. ¿Y qué más? Y lloró sobre su cuello. ¿Cuánto tiempo? Largamente. Entonces, después de ese reencuentro de ese papá con ese hijo, Jacob, dice: yo ya puedo morir en paz. Entonces Faraón le dice a José: José, escoja lo mejor de la tierra de Egipto para que habite su padre y toda la familia. Mire la bendición de Dios. Yo creo que Dios está levantando a José en medio de la iglesia. Que Dios lo va a bendecir tanto a ustedes, que a través de ustedes sus familias van a ser bendecidas también. ¿Alguien lo cree en esta hora? Así es. Ahora, escuche, han pasado los años ya viviendo allá. Ya Jacob está más anciano todavía. Ahora las lágrimas que siguen son las lágrimas de despedida. De decirle a un ser querido: nos vemos al otro lado. La despedida de su padre. En Génesis capítulo 50, el versículo número 1. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Porque Jacob había reunido todos sus hijos y a cada uno de ellos le dio una palabra profética. No nos podemos morir sin antes haber bendecido a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Le dio una palabra a cada uno de ellos. Y la Biblia dice que después de haber hecho eso, encogió sus pies en la cama y expiró. Entonces ahora José llora. Y cuando alguien muere, un ser querido fallece, usted no le vaya a decir a esa persona, a ese familiar: no llore, tranquilo. No sea insensato, no diga esas palabras. Déjelo que llore. ¿Quiere llorar? Llore. Entonces José lloró sobre el cuerpo de su padre. Ahora José le dice al faraón: yo le hice una promesa a mi papá, y es de no enterrar su cuerpo aquí en Egipto, sino enterrarlo en la tierra de donde él salió, en Canaán. ¿Usted me permite ir a enterrar a mi padre, sepultarlo allá y volver? Mire lo que es la sujeción. Otro dice: no, yo soy José. No, el hombre es sujeto. Y el faraón le dijo: listo, vaya, no hay problema, aquí lo espero. Lágrimas de despedida. Entonces pónganle cuidado. Van a la tierra de Canaán, sepultan el cuerpo de su padre. Y de esas cosas que cuando uno va, acompaña a una familia a una sepultura, a un entierro. Entonces, cuando ya lo han metido en la bóveda, o la cremación, o el último puchito de tierra ahí, ya todo eso queda como un silencio, ¿cierto que sí? Cuando pasó eso, en la familia quedó un silencio incómodo. Y los hermanos de José empezaron a decirse el uno al otro: ¿y ahora que no está mi papá? ¿Cómo nos va a ir con José? Porque lo que nos unía con José, ¿quién era? Mi papá. Entonces los tipos, que eran unas bendiciones, se inventaron una mentira. Y le dijeron a José: José, venga, antes de que nos devolvamos, ¿sabía usted que mi papá le dejó una razón? José: sí, cuénteme cuál. La razón que mi papá nos dejó es que usted debía perdonarnos. ¿Ya lo había perdonado? Sí, claro. Pero ellos como que no habían entendido eso. Y cuando ellos le dijeron eso a José, José volvió a llorar. Y yo me preguntaba: ¿por qué José lloró de nuevo?
Entonces, en Génesis, estas lágrimas que siguen a continuación, las últimas, yo las llamo las lágrimas de la gracia. ¿Lágrimas de qué? De la gracia. En Génesis capítulo 50, el verso número 17, dice de la siguiente manera, en la versión Telea: es verdad que te hemos hecho mucho daño, pero te rogamos que nos perdones. Y cuando José recibió este mensaje, se puso a llorar. Y mientras José lloraba, ¿qué hicieron ellos delante de José? ¿Ya cuántas veces van? 5 veces. Y José, ¿sabe qué hace José? Por eso lo llamo las lágrimas de la gracia. José los consuela y les habla un mensaje al corazón. Que Dios use nuestros labios para traer consuelo y para hablar al corazón de la gente. Y le dice esto en Génesis 50, verso 19 al 21. Mire lo que José les dice: sin embargo, José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo. ¿Con cuánto cariño? Mucho. Y lo que les dijo: no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo. ¿Por qué? Yo voy a cuidar de ustedes y de qué más, y de sus hijos. Con perdonarlos hubiera sido suficiente, ¿cierto que sí? Eso es misericordia. Pero la gracia va más allá de la misericordia. Porque José no solamente les dijo: es que yo ya los perdoné, sino ahora tranquilos, que yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Gracia. Yo los voy a sustentar. Les he hablado de 6 tipos de lágrimas que vivió José. Algunas inútiles, otras muy útiles, la mayoría. Yo le pregunto a usted, las lágrimas que usted derrama, así sea internamente, ¿son lágrimas útiles o lágrimas inútiles? Y cuando uno llora, ¿cuál es el mejor lugar para llorar? Acuérdese que José buscó un lugar donde llorar. Pero ¿cuál es el mejor lugar para llorar? Yo creo que el mejor lugar para llorar y desahogarnos es en la presencia de Dios. Permítame, le leo esta última cita bíblica que dijo el salmista en el Salmo 56, el verso 8. Le escribe a Dios y le dice: mis huidas tú has contado. Y aquí lo que sigue a continuación es donde quiero hacer énfasis. Léalo conmigo, vamos. Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Si hemos de llorar, escojamos llorar delante de la presencia de Dios. Y Dios registra nuestras lágrimas de 2 maneras: en una redoma, en una vasija, pero también la registra en un libro. Por eso dice: pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están todas en tu libro? Dígale a alguien que está cerca, dígale: las lágrimas son palabras líquidas. ¿De dónde vienen? Las lágrimas útiles vienen del corazón. ¿Y sabe qué Dios hace con nuestras lágrimas? Las embotella o las pone en su redoma. ¿Aló? Y las guarda como testimonio delante de su presencia. Con razón dice el Salmo 126, y esta es una promesa, si usted la quiere creer, que dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, ¿qué? Segarán. No se queje delante de su vecina, ni le llore a su vecina por sus hijos. Ay, es que soy chino. No, vaya delante de Dios. Porque los que sembraron con lágrimas, con regocijo van a
cosechar. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor en esta hora. ¿Sabe cuántos años vivió José? 110 años. Yo decía, si José no hubiera llorado como lloró, José no hubiera vivido tanto tiempo. José hubiera muerto de un paro cardíaco. Y decía José Ordóñez, ¿por qué las mujeres viven más que los hombres? Porque las mujeres a través de las lágrimas les es más fácil desaguar, desatorar el corazón. En cambio a nosotros los hombres nos dijeron, cuidadito llora, usted es todo un varón. Y como no desahogamos, en un momento ¡pum! ¿Y de qué falleció, señora? Le preguntan a la esposa, ¿y de qué falleció su marido? ¿Ah? Nunca lloraba. Hola. Siempre tragaba para adentro. No entendió que había un lugar especial para todos nosotros, hombres o mujeres, que se llama lugar secreto, la presencia de Dios. Entonces nosotros podemos ir, reír, pero también podemos llorar. Perdóneme, termino diciendo esto. Estaba hablando con alguien en estos días y estábamos teniendo una conversación profunda. Y él me hablaba, ese hombre me hablaba y se le aguaban los ojos y me decía, pastor, discúlpeme que yo decía, yo no sé por qué, pastor, me decía, no sé por qué me he vuelto tan llorón. Lo he escuchado en varios hombres. Pastor, me parece que al volverme entre más viejo me pongo, como que más sensible me vuelvo. Entonces yo preguntaba, o yo pensaba, quizás es porque en la medida que nos vamos acercando a la muerte, le vamos dando más aprecio a lo que tiene realmente valor en la vida. ¿Nos pasa o no nos pasa? Cuando la Biblia dice en Juan 11:35 que Jesús lloró a las pocas semanas, si no era una semana y media, iba a la cruz y Jesús lo sabía. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, pero también hay tiempo de llorar. Así que no sé usted con qué tipo de lágrimas se identifica usted respecto a José, pero sepa que hay un Dios que nos consuela, nos levanta, nos vivifica. Cuando José está viviendo toda esa maraña de episodios antes de ser gobernador de Egipto, la Biblia no registra que José haya llorado. Pero cuando José pasó todo lo que pasó y ahora que está en el poder y en su mejor momento, el corazón de José se conmueve.